Hola, amigas y amigos de Suspiros de Arte. Estamos en nuestra emisión número 50 del podcast de Personajes del Toro. Y como ya lo saben, en cada emisión tratamos de presentar a alguien que nos venga a platicar un poco sobre cómo está relacionado con la fiesta de los toros, sus vínculos que tiene, obviamente su afición a la misma y de alguna u otra manera sus puntos de vista sobre el presente de la tauromaquia, ya sea en México o en Europa, en los países europeos donde hay tradición taurina, o por qué no también en los países de Sudamérica donde también tenemos presencia de la tauromaquia. Y bueno, en esta oportunidad me complace presentar a Pamela Alonso Gaona, en el medio mejor conocida como Pami Gaona, quien se dedica a la moda taurina y nos va a explayar un poco alrededor a lo que se dedica, cómo está vinculada con la fiesta y obviamente sus perspectivas alrededor de la misma. Hola Pamela, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast de Suspiros de Arte. Bienvenida aquí a Personajes del Top. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias, mucho gusto y pues gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los que siguen Suspiros de Arte y pues a todos los taurinos que al final del día se cree que somos una minoría, pero somos muchos. Adelante, tú indícame cómo quieres que platiquemos. Claro que sí, mira, lo primero que siempre le pregunto a nuestros invitados, en este caso contigo, es que nos platiques antes de entrar en materia de la moda taurina, de tus aficiones y todo eso, que nos platiques cuál fue ese primer contacto que tuviste con la fiesta, ese primero que recuerdas ya sea de niña, de adolescente o incluso de adulta, eh, donde te sientas vinculada con la fiesta. Bueno, pues yo creo que como muchísimos taurinos, tuve el placer, el orgullo de tener un abuelo sumamente taurino. Vengo de familia taurina, por eso el apellido. Y pues recuerdo desde niña chiquitita el patio de la casa de mis abuelitos, pues era prácticamente un patio lleno de arte, lleno de cuadros taurinos, carteles, cabezas de toro. Al final del día, mi encuentro con la tauromaquia es desde muy niña y pues es que es algo que literal se hereda. Entonces, ahí es mi primer cercanía. Evidentemente, conforme voy creciendo, me van llevando a las corridas en la Plaza México. Y cuando eres niño realmente no entiendes de qué se trata el asunto, pero simplemente el hecho de estar ahí, entender todo el rito que conllevaba el que era el Domingo de Toros, pues es importante, ¿no? Y toda esa preparación en familia, el ir a comer antes de entrar a la plaza, todo ese ritual que muchos aficionados llevamos a cabo, pues era parte de lo que hacía linda esa tradición los domingos, ¿no? Ya cuando vas teniendo un poco más de conciencia, recuerdo perfecto una corrida con David Silvetti, con Mar de Nubes, en donde ahí entendí lo que era realmente la emoción de la tauromaquia, porque no necesitabas escuchar una transmisión ni entender la narración ni nada, simplemente el hecho de ver lo que estaba pasando en el ruedo y sentir como las lágrimas empezaban a salir por la emoción, ahí es donde entendí que era la tauromaquia para mí. Y pues bueno, es mi pasión, definitivamente mi pasión la convertí en mi trabajo, si se puede decir así, y aquí estamos. Me surgen algunas preguntas con respecto a lo que nos platicas. Fíjate que pues muchas veces se habla de cómo la tauromaquia ha ido evolucionando, ¿no? O cómo ha ido cambiando, ya sea para bien o para mal a lo largo del tiempo. Tú que tienes este contacto familiar por herencia, digamos, de la cultura taurina, ¿qué es lo que recuerdas que llegara a platicarte, ya sea tu abuelo, tus familiares, alrededor de cómo era antes o cómo era ciertos aspectos, como mencionas tú, de la plaza, de ese protocolo para asistir al festejo, que no es específicamente nada más estar en tu asiento y ver el paseillo, sino todo lo que conlleva, a cómo es ahora, qué similitudes y diferencias encuentras de lo que te platicaban a lo que vivimos hoy en día. Bueno, lo que vivimos hoy en día es lamentable, es deplorable, es inimaginable y también es inaceptable.
pero eso es otro punto. Lo que puedo decir de antes, considero que el rito como tal era con muchísimo respeto, como con mucha seriedad, no era como ay, pues vamos a los toros el domingo, ¿no? Vamos a pasarla con los amigos y vamos a echarnos unas chelas y a ver qué pasa. No, en realidad antes era el respeto eh, al cartel, la importancia a la ganadería, la seriedad de que sabías que, por lo menos en mi caso, pues que ibas con adultos que no eran improvisados, o sea, era gente que sabía. Entonces, pues no ibas de Villamelón, aprendes a no ser un Villamelón desde chiquito, ¿no? Y con el tiempo, pues obviamente todo se fue como aligerando y la afición va tomando otro giro, va tomando otra seriedad. La seriedad del evento como tal también lo van dirigiendo a otras áreas de mayor importancia por las edades que acaparan y le restan mucha importancia de pronto a lo que es el espectáculo como tal, ¿no? Al respeto al que se está jugando la vida y el respeto al más importante, ¿no? Que es al toro. Pero al final del día la afición de antes y la afición de ahora no deja de ser hermosa porque es gran parte del reflejo de la sociedad que hoy somos y de la sensibilidad que puede llegar a tener el ser humano, porque un taurino puede ser muy mal juzgado ante gran parte de la sociedad, pero los que somos taurinos de verdad tenemos una categoría muy distinta a lo que se cree que somos. Entonces, bueno, a lo mejor es modestia aparte, pero pues estamos hechos de otra madera, ¿no? Sí, y es algo que si lo comparamos con otros eventos donde hay grandes masas, pues nos damos cuenta cómo aquí, en las corridas de toros o en los festejos taurinos en general, difícilmente vemos, por ejemplo, peleas campales como lo vemos en algunos otros deportes, o una educación genérica de a lo que vas. Obviamente no voy a decir que en ningún momento nunca ha habido una pelea en una plaza de toros, pero normalmente llega a ser a lo mejor una persona contra otra, a lo mejor porque ya se pasaron de alcohol o lo que tú gustes y mandes, pero no necesariamente es algo que se refleja de manera frecuente en una plaza de toros, algo que en otros espectáculos, ya sea conciertos, ya sea eventos deportivos, pues hasta cierto punto es frecuente, ¿no? Y yo creo que va de la mano con lo que tú mencionas. Ahora, pasando un poco al tema de cómo tu afición y tu pasión por la tauromaquia no solo se queda ahí en asistir a las plazas de toros, sino de vincularse de alguna u otra forma, y como mencionabas, que ya sea como parte de tu trabajo, ¿cómo es que das ese salto de solo ser una aficionada, que normalmente muchos de nosotros así le hacemos, ¿no? A lo mejor no queremos quedarnos nada más en nuestro asiento, sino queremos hacer algo más. ¿Cómo es en tu caso ese brinco a vincularse en este caso, por ejemplo, con el tema de la moda taurina? Claro, pues mira, de profesión soy comunicóloga, tengo una maestría en publicidad y pues por naturaleza la creatividad es algo que pues se me va dando, ¿no? En algún punto de mi vida dije yo quiero tener una marca taurina, pero los miedos siempre son los que te dejan ahí y no, y necesitas mucho capital para invertir y necesitas contactos, o sea, muchas trabas que tú solito vas saboteando tus pensamientos, tus intenciones, hasta que la vida te dice déjate de tonterías y vas. Y así fue. En algún punto, después de muchos años en donde yo ya tenía el nombre, el concepto, prácticamente tenía todo creado, pero no tenía el valor de aventarme a hacerlo. Y antes de que naciera mi primer hija, en una situación como complicada, dije, bueno, no pierdo nada. ¿Qué tal que este es el buen momento para empezar? Y empecé así, me aventé de la nada, sin nada, solamente con una idea. La publiqué en Facebook, creé la página de Gaona Olé y de pronto empecé a recibir pues mucha gente en la página que yo no me esperaba y fue poco a poco, fue viralizándose. Lancé porque como iban a ser mi hija, yo dije, yo quiero que mi hija tenga una
cobija en forma de capote, pues yo teniendo el taller, teniendo todo para crearlo, la diseño, se desarrolla, me encanta, la publico y de ahí fue pal real, o sea, 11 años después he podido gozar de lo que hago gracias a quitarme el miedo. He mandado a muchas partes del mundo las frazadas capote, que es idea original de mi marca. Y al final del día, el sabor y el placer que Gaona Olé me ha dejado es indiscutiblemente indescriptible para mí a título personal, porque he tenido contacto durante 11 años con muchísima gente de todo el mundo taurino. Te estoy hablando de gente de Portugal, de Venezuela, de Colombia, de Perú y por supuesto de España, muchísima gente, pero pues la mexicana es la mexicana. Tengo mucha gente que es la que realmente me ha ayudado a mantenerme, a crecer y sobre todo pues era la gente que nos visitaba en la Plaza México, en donde, bueno, pues ahí tuve mi negocio durante 10 años, que la frazada capote fue lo que me abrió las puertas a la Plaza México, en ese entonces todavía con la administración del doctor Rafael Herrerías. Y pues bueno, hasta el año pasado que tuvimos que cerrar por condiciones obvias. Sí, claro, y que justo ahora que estamos en el 80 aniversario que recién pasa de la Plaza México, pues bueno, la gente puede entender por qué, digamos, de manera física ya no estás ahí operando en la Plaza México. Pero me gustaría que le platicaras un poco a la gente la línea de productos que tienes, cómo te pueden contactar para de alguna u otra forma buscar hacerse de alguno de estos productos y en general, ¿cuál sería como a futuro lo que tienes proyectado para la marca de Gaona Ole? Claro que sí, Ricardo. Pues a mí me pueden encontrar en redes sociales como Gaona Olé. Eh, Estamos presentes, muy presentes en redes sociales. La gente nos ubica bien. Nuestro punto más fuerte sí era la Plaza de Toros México. Hemos estado en otras plazas, pero realmente el mercado, como que la esencia de la marca estaba muy pautada en la Plaza México. Ahora, bueno, pues tenemos ese plan B, que son las redes sociales, y no dejan de sorprenderme porque no tuvimos Plaza México esta temporada, pero al final del día la gente siguió, seguimos creciendo y esa es una bendición. Sí nos hace falta la Plaza México, no porque nos hagan falta las ventas, sino porque es esa emoción de saber que cada domingo nos íbamos a encontrar, que estaba esa oportunidad de ser parte del rito de la gente, ¿sabes? O sea, la gente sabía que podía llegar y comerse una paella, que podía dar la vuelta, entraban a la plaza, nos iban, nos saludaban, compraban un sombrero, compraban algo que era de alguna manera parte del rito de ese evento. Y el ser parte de esa emoción, pues era lo bonito de Gaona Olé, ¿no? Ahora, pues bueno, hay proyectos, no quiero adelantar todavía nada. Hasta ahorita me estoy manteniendo en redes sociales porque es como lo que más nos ha funcionado. Yo no pierdo la esperanza, no la voy a perder nunca de que en algún momento podamos volver a la México, tanto como aficionada como dueña de un negocio. Quiero seguir creyendo en que no podemos vivir en la indefensión, en que no podemos ser pisoteados, ignorados, anulados, como lo han hecho con nosotros, como todo una minoría, pero somos gente de bien y que no merecemos este tipo de anulaciones. Entonces, yo quiero seguir creyendo en que en algún punto la vida nos vuelva a sonreír y podamos volver a la Plaza de Toros México. Y me comentabas de como línea de productos a grandes rasgos para que la gente los ubique o que directamente lo chequen ahí en redes sociales. Claro, pues manejo muchísimos artículos. Los más adorados prácticamente es la frazada capote, que esa la ofrecemos con un nombre personalizado
y pues es una cobijita que sirve para el bebé que van a nacer, hasta para el abuelito taurino, es para toda la familia, para todo el año. Es un regalo que sirve para muchísimos años. O sea, yo te puedo decir que la primer frazada que fue el prototipo, que fue para mi hija Sofía, es la frazada que está intacta. Es un producto que sirve para toda la familia. Entonces es una de las cosas maravillosas. Y manejamos lo que es la toalla capote, que igual gusta muchísimo, sobre todo para todos esos taurinos que aman salir de la regadera y si no son por gaoneras es por cualquier lance que se les ocurra con una toalla cualquiera. Entonces nosotros les ofrecemos la toalla capote para que salgan de la ducha con todo el arte que debe de ser. Manejo una línea pues muy enfocada también a las mujeres, a la mujer taurina. Tenemos bolsas, mascadas, sombreros, alpargatas para toda la familia. Pues prácticamente los invito a que se metan a nuestras redes sociales y chequen todos los productos que tenemos. Y la verdad es que a mí me llamó la atención, tengo amigos en común que ya seguían la página de Gaona Olé, y me llamaba en común sobre todo lo que decías de la toalla capote, que al principio yo pensé que era de una amiga que particularmente en la playa hace una Verónica o simula una Verónica en la playa. Yo pensé que había sido una compra de ella que se mandó a hacer, pero no. Ya después fui descubriendo que era una prenda de una línea como tal de Gaona Olé, lo cual, y ya después obviamente también Sí. vi otras imágenes que hablaban al respecto de ello. Y aquí lo que quiero resaltar es que son productos, algunos de ellos, o muchos de ellos, que tienen una funcionalidad además de ese vínculo directo con la tauromaquia, donde, como tú bien mencionas, muchos de nosotros agarramos la toalla y nos ponemos a lancear al aire, y qué mejor que hacerlo con un producto que, digamos, tiene ya la forma como tal de lo que es un capote, en este caso de la toalla capote, ¿no? Y te quería preguntar Así algo es. que de la anterior respuesta que me llama la atención, sobre todo porque muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, si no es que todas, cuando viene una prohibición o una prohibición entre comillas que le llaman regulación, en este caso con el nuevo reglamento de espectáculos taurinos en la capital, como que muchas veces la burocracia y los políticos se les hace muy fácil, no solo en la tauromaquia, sino en algunos otros aspectos, prohibir por prohibir o regular por regular, como si fuera tan fácil nada más salvaguardar, entre comillas, porque es lo que supuestamente están haciendo, salvaguardar el maltrato a los animales, y no ven alrededor todo lo que conlleva, ¿no? Y tú que fuiste una persona directamente perjudicada por esta, entre comillas, regulación del espectáculo taurino en la Plaza México, que realmente es una prohibición, ¿cuál es tu perspectiva al sentirse directamente afectada, independientemente de lo que mencionabas tú del tema económico, sino todo un trabajo que se viene realizando durante mucho tiempo, en este caso durante varios años en tu caso, para que una serie de políticos y burócratas que tratan de implementar por decisiones entre comillas populares o de margen estrictamente político? ¿Tú qué perspectiva tienes alrededor siendo una persona que salió directamente afectada con esta prohibición? Mira, por respeto a la audiencia y por respeto a mi marca, no respondo todo lo que podría responder en representación de muchos aficionados. La parte gubernamental y la manera en la que manejan el país, eso es un tema que podríamos extendernos días. Y creo que no me corresponde. Lo que sí me corresponde es hablar sobre todos los que somos afectados por esta imposición. Dicen que no es una prohibición, pues para que no se vea el tipo de mandato que tenemos, ¿no? Pero pues tontos no somos. Al final del día, ayer, por ejemplo, en una felicitación a la Plaza México por parte de mi página, pues recibí muchísimos comentarios. Evidentemente debemos estar todo el tiempo alerta de todos los comentarios de los antitaurinos, porque está claro que ellos no tienen nada que hacer más que estar viendo a ver cómo fastidian al taurino, ¿no? Y uno decía que al final del día,
¿cómo nos podíamos nosotros quejar de que habían quitado empleos? Pues que no nos sabemos dedicar a otra cosa, que no podemos trabajar en otro lado. Y la respuesta es que es evidente, eso es muy absurdo. Nosotros, y hablo de todos los que pudimos generar un ingreso a través de la Plaza de Toros, es que mi respuesta fue que el que es perico donde quiera es verde. Nosotros no necesitábamos como tal de la Plaza de Toros para vivir, porque evidentemente uno tiene que trabajar y si te quitan el sustento, pues te tienes que mover de alguna u otra manera para poder seguir generando. No te vas a estar esperando a que haya una solución divina a que te abran la Plaza de Toros para volver a tener un ingreso. Eso es absurdo. El punto es que cuando tú tienes ya años, y aunque no fueran años, pero que tú ya tienes una proyección en donde ejecutas tu trabajo, en donde sabes qué es lo que tienes que hacer, cuánto podrías obtener de tu día de trabajo, pues tú ya tienes una planeación. Y México no es un país en el que estemos todos tan desbordados económicamente que no sea algo que te preocupe. Ay, bueno, ya me cerraron la plaza, pues ahora tomaré un año sabático. Habemos muchos que estamos en una condición en la que tenemos que trabajar, pues porque es algo que se tiene que hacer. Entonces, claramente nos afecta, claramente estamos dolidos, porque nos mueven de una zona en donde no afectábamos a nadie, en donde se promueve una cultura, en donde trabajamos de manera honesta, porque yo sí te puedo decir que hay gente, de la gente que trabajaba fuera de la plaza, que llegaban a las 5 de la mañana a instalarse y se iban a la 1 de la mañana, que ya terminaba todo de desmontarse y todo, y eso el aficionado no lo ve, pero somos gente muy trabajadora. Entonces, cuando a ti te anulan de esa forma y te quitan el sustento de una manera tan arbitraria, donde te hacen sentir que tu manera de ver, tu manera de expresarte, tu manera de requerir algo, no importa, como ser humano y como sociedad, es muy indignante, es muy frustrante. Entonces, pues bueno, yo sí considero que somos muchos los que somos afectados en todos los niveles, a cualquier nivel, desde el bolero, que tenía un gran domingo porque todos iban y se boleaban las botas. Ya no tienes entrada. El señor de la paella, ya no tienes entrada, porque al final del día ahora puede haber eventos que no son taurinos y claro, el señor de los merengues, las cervezas, ellos siguen manteniendo su trabajo afortunadamente, pero lo que era completamente el sector taurino, quedamos anulados, por lo menos en la Ciudad de México. Entonces, es un tema complicado, entre taurinos nos vamos ayudando, pero sería maravilloso que pudiera haber un recurso legal en donde de verdad salgamos airosos. No puede ser posible lo que estamos viendo, no puede ser posible para el ganadero, para el veterinario, para el dueño de la plaza, para todos los que somos afectados ante estas, pues, imposiciones. Sí, que digamos a nivel macro, haciendo el comparativo, por ejemplo, ahí se puede hacer muy fácil y sería bueno a lo mejor tener el estudio ya más a detalle de que tienes dos inmuebles para eventos grandes ahí mismo, que es la Plaza de Toros y el Estadio de la Ciudad de los Deportes. A mí me llama la atención, por ejemplo, ahora que de alguna u otra forma ese estadio se ha reactivado con partidos del América, que un equipo tan popular como la América normalmente no llena ese estadio, que además es más pequeño en aforo que la Plaza México, y que por lo tanto además hay que tomar en cuenta el poder adquisitivo que tiene la gente que normalmente, o el promedio de gente que asiste a una plaza de toros, comparativamente con el promedio de gente que va a un partido de fútbol. Y en ese sentido, a nivel macro, es increíble también que no se tome en cuenta, porque diera la impresión que la prohibición va en función de perjudicar directamente a la empresa, al ganadero y al torero, ¿no? Y en este caso no se dan cuenta toda la economía que está alrededor del toro, que no solo son esos tres componentes que sí obviamente son muy importantes, pero que al final de cuentas, de manera directa o indirecta, beneficia a una gran cantidad de gente
tanto vinculada a la fiesta como es tu caso, como gente a lo mejor vecina de la zona, ¿no? ¿Cuántos con el estacionamiento podrían tener un ingreso significativo cada vez que había un festejo taurino, etcétera, ¿no? Claro. Lo podemos expandir y detallar como lo estabas haciendo, pero que definitivamente deja la situación, pues, donde es el absurdo que mencionas y también la incongruencia de un país donde hace falta empleo, que los quites de tajo o que esas fuentes de empleo las quites de tajo por ciertos caprichos, ya sea electorales o políticos, ¿no? Ahora, pasando o Y lo vinculándolo peor un del poco, caso, sí, adelante, adelante. perdóname, lo peor del caso, Ricardo, es que es como una mofa porque la ignorancia es tan grande que su bandera y su título es defendamos al toro, la protección animal, y todos los que somos taurinos nos quedamos pensando, ¿es en serio? O sea, de verdad, vendes este proceso que tú estás haciendo de protección animal a través de la ignorancia, porque si tanto te importa el toro, ¿por qué quieres y por qué buscas extinguirlo? Al final del día, no se ponen a pensar en el ecosistema global, todo lo que engloba la tauromaquia, desde el que genera el consumo para el toro, los animales que se crean en el ecosistema de las ganaderías. O sea, es tan grande y somos tantos los que pertenecemos a la tauromaquia y aún así nos catalogan como una minoría. Creo que estamos de cabeza, este gobierno está de cabeza. Insisto que a lo mejor no me corresponde hablar tanto de la parte gubernamental porque entonces vamos a terminar muy mal en muchos sentidos, pero es lamentable lo que estamos viviendo. No lo hacen por el toro. Y, Eso es lo más triste. y aquí lo que te iba a preguntar es, o más bien siguiendo con el orden de ideas, que de alguna u otra forma, pues bueno, ya pusimos sobre la mesa, específicamente en la Plaza de Toros, cuáles fueron motivos, consecuencias y posibles acciones. Incluso ya lo mencionabas tú, que en materia legal ojalá se pudiera encontrar una forma de que la tauromaquia pudiera estar respaldada independientemente de los cambios de gobierno, de las aficiones o no aficiones de los políticos. Algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, que sí es una minoría muy marcada la que sigue la fiesta, pero la fiesta está muy bien respaldada, digamos, jurídicamente, ¿no? Es algo que sería ideal o idóneo que podemos encontrar aquí en nuestro país. Pero fundamentalmente, independientemente de esa parte, como taurinos, ¿tú qué crees o consideras que es lo que tenemos que hacer para que la fiesta pueda seguir prevaleciendo? Porque de alguna u otra forma sí, estamos con este golpe bajo a la plaza más importante del país, si no es que una de las más importantes del mundo, como es la Plaza México. En grandes ciudades, sobre todo, yo noto cómo el ataque es incesante, a partir como de una cierta presión de estos pseudoanimalistas que tenemos en algunas partes del país, pero en lo general, ¿tú qué consideras que como taurinos debemos hacer para que la fiesta pueda seguir permeando independientemente de quién esté en el poder y de los ataques que vengan, que van a seguir existiendo, pero que de alguna u otra forma se pueden contrarrestar? Mira, yo creo que la clave, por lo menos para mí, es que todo está en la familia. Cuando tú buscas que en la sociedad haya valores, pues esos valores tienen que surgir desde el hogar, desde tus principios básicos. Y eso es lo que nos caracteriza como taurinos en su mayoría. Nos representan ciertos valores que nos hacen ser una afición con muchas cosas en común. Considero, y yo se los decía en algún post que hice en Gaona Olé, cuando fui a desmontar todo el mobiliario de la plaza, fue un día tristísimo, Ricardo, porque no, bueno, o sea, la plaza era muy triste, se veía tan deprimente que yo no podía creer que era ese lugar el mismo que recibía a miles de aficionados, que se coreaba un olé con tanta intensidad y de pronto verla vacía, sabiendo que ya nos habían prohibido y que no podríamos volver. Ese día para mí fue sumamente triste e hice un post en la página en donde yo les puse que
Gaona Olé iba a existir hasta que existiera el último taurino, ¿no? Mientras hubiera un taurino, yo puedo seguir existiendo porque hay a quien ofrecerle, y no por venderle, sino hay alguien con quien compartir la pasión. Y creo que eso es lo que nos toca a nosotros como responsabilidad. Sí, puede ser que no podamos ir a corridas, puede ser que no podamos ir a la Plaza de Toros México, o que muchos ya no puedan ir a plazas cercanas. Pero sí nos toca como ofrecerle a nuestros hijos y a las generaciones, amigos, incluso si no tienes hijos, con amigos, el compartir todo lo que es la tauromaquia. Cuando tú compartes esa emoción y se hacen esas comidas en donde hay oportunidad de compartir entre taurinos, creo que la afición prevalece. Yo con mis hijas trato de hacer mi parte, y evidentemente ellas ven, y pues ven mi trabajo y ven a lo que me dedico y ven mi pasión, y ahora ellas me dicen, ¿no? Yo cuando sea grande, yo voy a trabajar en la Plaza de Toros, mamá. Evidentemente, pues ellas están chicas, pero es la manera en la que uno tiene la responsabilidad, el mantener y prevalecer lo que es la cultura taurina. Así como yo crecí con mi abuelo y crecí viendo y escuchando y yendo, pues ahora nos toca a nosotros esa parte, ¿no? Que ahora es más complicada, pues porque nos están saturando por todos lados, pero algo se ha de poder lograr. Sí, seguramente y también yo creo que es de tener amigos o conocidos que no eran, no digamos antitaurinos, pero a lo mejor no eran afines a la tauromaquia, y siempre tenemos alguna persona que de alguna otra forma los logramos acercar a la fiesta, y después lo que a mí me da mucho gusto es que luego amigos que no conocían esto ahora te dicen, ah, ya me compré el boleto para tal corrida, y no fue una iniciativa mía, sino una iniciativa propia de ellos de acercarse a la fiesta, ¿no? Porque Claro, va más allá incluso de la propia claro. familia, que se dan cuenta que no solo es el vínculo o que lo heredas, sino que lo puedes también de alguna forma traspasar a gente cercana que no necesariamente tuviera una tradición taurina en su familia, ¿no? Y entiendo también Así que es. además de la tristeza que te dio, el quitar el desmontar el local que tenías ahí en la Plaza Sí, México, sí. es una especie como de coraje y frustración, porque tú me comprenderás muy bien cuando a lo mejor abres un local en alguna plaza comercial, por decir, y no te está yendo bien en ventas o nadie está pelando tu producto, pues bueno, entiendes que a lo mejor el cambio va a ser a mejor a pasarse a otro lugar donde las ventas puedan mejorar. Aquí el gran problema es que no es que tus ventas no mejoraran o el reconocimiento, sino que de la noche a la mañana un político o un grupo de políticos llega y te dice, no, ya no puedes vender porque no nos gusta o porque a otros no les gusta, cuando no necesariamente tiene que ser un tema donde personalmente tú requerías el cambio, ¿no? Así es. Son emociones encontradas. Evidentemente es todo un duelo, sí, tal cual. O sea, en principio fue el shock. Después fue como, no, no creo, no, 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 esto no va a poder ser así. ¿Cómo crees que nos las van a quitar? Algo va a pasar, algún recurso, un bufete de abogados tendrá que llegar en nuestra defensa. Las manifestaciones tendrán que servir. Claro, porque hay muchísimos elementos que nos ayudan a decir, esto no puede ser así. Pero cuando te das cuenta que sí es, y que nadie te escucha, y que no es importante lo que estás diciendo para los que toman las decisiones, el sentimiento de frustración es enorme. Y ya cuando lo llevas a la parte personal, la parte de donde ya te empieza a afectar a ti, en esa decisión, no nada más en el gusto, en la libertad de elegir y decidir a dónde quieres ir y qué quieres ir a ver, sino en la parte de la parte laboral. Y eso es horrible porque dices, bueno, ok, o sea, que no se supone que el gobierno debiera de estar enfocado al crecimiento laboral, a la economía del país, y te vas a dedicar entonces ahora a eliminar empleos y fuentes de trabajo formales e informales, las que fueran. Es muy fuerte. Entonces, son emociones encontradas de mucho enojo, muchísimo, muchísimo. Yo no tolero escuchar a nadie del gobierno en la Ciudad de México, a nadie del gobierno nacional. O sea, es para mí
se metieron conmigo, ¿sabes? O sea, se metieron con mi trabajo, con mi libertad. Entonces, eso es lo que me tiene enojada, me tiene frustrada, me tiene molesta y me tiene en un sentimiento que yo creo que muchos estamos, que es el que yo te comentaba hace rato, es la indefensión. O sea, nadie te puede ayudar. De verdad no hay un recurso que te escuche, que entienda, que analice, que le alcance para comprender lo que se está haciendo y entonces se pueda tomar una decisión justa, correcta. Esto fue una imposición injusta, absurda, ignorante. Entonces, ¿cómo lo vamos a tomar? Con enojo. Eso es lógico, es obvio. Yo la verdad es que dentro de mi enojo quiero mantener la fe en que algo pasará, algo positivo nos tenga que llegar y nos recompense. Pero pues en lo que sucede o no sucede, Ricardo, pues aquí estamos. Claro que sí, pues sí, yo también estoy de acuerdo que de alguna u otra forma nada es para siempre y en algún momento hace un poco más de 100 años Carranza como presidente prohibió la tauromaquia y la tauromaquia regresó con más fuerza y fue como el preámbulo de la famosa época de oro del toro mexicano, así que este tipo de cosas luego termina a la postre, lamentablemente no al corto plazo, pero sí al mediano o largo plazo, construyendo algo que vuelva a la tauromaquia más fuerte por esta parte de generar ruido en algo que a lo mejor no lo necesitaba de manera positiva y que ahora lo va a tener cuando pueda regresar específicamente a la Plaza México y algunos otros cosas del país, donde de alguna u otra forma se censura el tema de la tauromaquia. Y bueno, ya para cerrar, quisiera ligar esta cuestión con dos puntos ya un poco más personales de tu afición a la fiesta. Mencionabas al inicio que tienes el recuerdo muy presente de la faena de Silvetti a Mar de Nubes. Quisiera, por un lado, que me respondieras cuáles son a lo mejor estos toreros que te han marcado a lo largo de tu vida como aficionado taurino y que si tuvieras algún otro momento así como el de Mar de Nubes que lo tengas muy presente en tu memoria, que quisieras compartirnos, que va de alguna forma ligado a lo que más disfrutas de la tauromaquia. ¿Qué es lo que más disfrutas de la tauromaquia? A lo mejor ligado con lo que te planteas de tus toreros favoritos o de algún momento en específico como el de Mar de Nubes. Mira que el de Mar de Nubes fue lo que te digo, ahí la emoción de la tauromaquia se apoderó de mí y estaba muy chica. Eh, Soy poncista de corazón, me declaro 100% poncista. Las emociones que Enrique Ponce, no sé, proyectaban en el ruedo para mí eran fantásticas. Eh, Claramente era un gran consentido de la afición mexicana. Por supuesto que estaba siempre en su casa, en la Plaza de Toros México, y hacía lo que hacía y deshacía, y todo mundo le aplaudía porque él tenía el poder dentro de la Plaza México. Entonces, bueno, para mí Enrique Ponce fue como un parteaguas en la tauromaquia personal. Eh, Morante de la Puebla con un lance me deja callada, entonces vamos, una Verónica de Morante, valió la pena lo que tuvieras que hacer. Y bueno, pues así podríamos seguirnos hablando de uno y de uno y uno, pero yo creo que para mí lo que es Enrique Ponce y Morante de la Puebla son dos de mis grandes pues toreros significativos. Le aplaudo mucho y considero mucho y me gusta mucho el carácter, sobre todo el carácter de Isaac Fonseca. Es un muchacho, porque está joven, que tiene toda la valentía, la fuerza, la entereza, pero sobre todo la cabeza y la cercanía con la afición. Me gusta la manera en la que lo hace, pero me gusta más la humildad con la que se desenvuelve. Considero que pudo haber logrado todavía muchísimas tardes de gloria en la Plaza México y el tiempo no se lo permitió. Entonces se lo aplaudo a Isaac Fonseca. Y bueno, me voy con estos tres. Está perfecto y la verdad es que a la hora de describirlos no solo es decir como el nombre, ¿no? Sino como esa parte que te llenaba como aficionado y que de alguna u otra forma
cada uno de nosotros puede tener sus gustos particulares y coincidir en muchos de ellos, pero que al final de cuentas, algo que sí nos une a todos los aficionados, independientemente del rubro en el que nos encontremos, es esta pasión y esos momentos que quedan muy bien grabados, así como en algún momento podamos tener alguna satisfacción personal que nos llene, también muy probablemente algunos de ellos van ligados a la tauromaquia y recuerdas momentos muy específicos, ya sea de alguna faena, de algún momento que estabas compartiendo con algún familiar, con algún ser querido, y van vinculados justamente con estas personas, y es algo que definitivamente en otras actividades muy difícilmente lo vas a poder vincular con esa misma pasión, porque al final de cuentas sí trasciende a un estado de emoción muy, muy grande el tema de lo que se vive en una corrida de toros o en algún momento que tenga ese vínculo o ese aspecto vinculante con la fiesta, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, Pamela, no sé si quieras agregar algo más aquí antes de finalizar esta emisión de Personajes del Toro. Claro, nada más como cerrar con broche de oro la parte de la sensibilidad que nos representa como taurinos. Definitivamente todos, o por lo menos no me vas a dejar mentir, Ricardo, hubo momentos en corridas trascendentales en donde no había necesidad de mucho, pero tú volteabas y el tendido con la lágrima a flor de piel, porque eso somos eso los taurinos. Escuchar la banda y se te erizaba la piel, entonar el himno nacional y ver desplegada una bandera monumental era algo que te hacía sentir ese sentido de pertenencia, ¿no? El tener, el saber que eres taurino, que estabas en la plaza de toros más grande del mundo, que eres mexicano, que exaltabas tu pasión, pero tu patria, ¿sabes? O sea, son como muchas emociones y toda esa sensibilidad a las artes que es lo que la gente no ve. O sea, la tauromaquia es arte por donde lo veas y se desarrolla desde la música, desde las artes plásticas, la escultura, la pintura, la moda, porque son cosas tan absurdas, pero hasta para tener estilo taurino necesitas traer al duende. Entonces somos sensibles y somos buenas personas. Los taurinos somos buenos y somos más. Entonces yo me voy con eso. Yo te agradezco mucho el espacio. Me voy con la ilusión de que algún día nos podamos reunir otra vez y platiquemos y digamos qué gusto que pudimos volver. Ojalá se nos haga. Y me voy con eso, te agradezco el espacio y invito a toda la gente de Suspiros de Arte que nos siga en Gaona Olé y que podemos hacer muchas cosas juntos como afición. Claro que sí, y ojalá ese regreso particularmente a la Plaza de Toros se dé más pronto que tarde, porque sin lugar a dudas se debe volver a dar esa reapertura a la Plaza de Toros para festejos taurinos, porque obviamente la plaza sigue teniendo funcionamiento pero para otro tipo de actividades. Te agradezco a ti, Pamela, por haber estado en esta emisión de Personajes del Toro. Espero que la gente disfrute, yo creo que fue una muy buena charla y que ya lo saben, pueden seguir a Gaona Olé en Facebook, también en Instagram me parece, ¿verdad? Así es. También en Instagram y también pues este y otros episodios los pueden seguir, ya lo saben, en Spotify, Facebook, YouTube y algunas emisiones cortas o extractos cortos de lo que fue esta charla con Pamela Alonso Gaona, quien nos platicó un poco sobre Gaona Olé, sus perspectivas de la fiesta de los toros y sobre todo algo que mencionó ahorita al final, el tema de la emoción y de ser sensibles. Nosotros los taurinos vamos a las plazas de toros a emocionarnos, no a divertirnos de cómo matan un animal, sino emocionarnos de lo que acontece Correcto. en todo lo que representa la esfera de un festejo taurino, ya sea a nivel local, a nivel nacional o incluso a nivel internacional, ahora con la posibilidad de ver múltiples festejos cada fin de semana prácticamente, sobre todo del viejo continente. Muchas gracias, Pamela, y nos estamos encontrando a la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Que estés muy bien.